Análisis de empleado a millonario Gregory Cagina. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a analizar un libro que, aunque menos conocido que otros bestsellers financieros, ofrece una mirada incómodamente honesta sobre el mercado laboral actual. De empleado a millonario, de Gregory Cagina. Si alguna vez te has sentido atrapado en un trabajo que no te permite crecer, si has sentido que por más que trabajas tu sueldo no cambia, o que tus estudios solo te prepararon para depender de un jefe, este episodio es para ti. Hablaremos sobre las ideas clave del libro, su enfoque crítico del empleo moderno, su propuesta hacia la libertad financiera y, sobre todo, cómo puedes aplicar sus conceptos en tu vida diaria. ¿Listo para cuestionar lo que siempre te dijeron sobre estudiar, trabajar y asegurarte un futuro? Vamos allá. Contexto del libro. Antes de entrar en las ideas principales, hablemos del autor y del contexto. Gregory Cagina, consultor y formador, escribió este libro para explicar algo que muchos intuyen pero pocos dicen en voz alta: que el trabajo asalariado tradicional ya no garantiza estabilidad, y mucho menos prosperidad financiera. El libro analiza el mundo laboral contemporáneo. Contratos inestables, sueldos que no crecen, carreras que no aseguran nada y un sistema educativo que, según Cagina, está diseñado principalmente para formar empleados obedientes, no emprendedores libres. Su punto de partida es sencillo pero contundente. Si dependes únicamente de un salario, es prácticamente imposible desarrollar tu máximo potencial o alcanzar la libertad financiera. El libro no es una crítica destructiva. Al contrario, es una invitación a replantear nuestra relación con el trabajo, el tiempo y el dinero, proponiendo un camino para romper la dependencia de la nómina y comenzar a construir libertad. Resumen general. Pasemos a un resumen de los conceptos principales del libro. Cagina organiza su propuesta siguiendo una lógica progresiva. Primero explicar por qué el modelo laboral actual es insuficiente, luego mostrar cómo liberarte mental y estratégicamente, y finalmente ofrecer un plan para empezar tu transición hacia la independencia económica. Aquí están las ideas clave: endeudado, estresado, mal pagado y con título universitario. Cagina describe a millones de jóvenes, graduados, endeudados, trabajando duro, pero sin libertad. La universidad, dice él, no prepara para la vida financiera real, sino para insertarse en un sistema laboral incierto y saturado. La nómina como mecanismo de dependencia. Muchas personas creen que tener un empleo es sinónimo de seguridad, pero el autor sostiene lo contrario. La nómina te ata, te limita y te hace vulnerable, porque todo tu ingreso depende de un solo lugar. Hacia la libertad financiera, tu declaración de independencia. Aquí aparece uno de los conceptos más poderosos del libro. La libertad financiera comienza cuando decides que tu tiempo no le pertenecerá eternamente a otro. Rompe las cadenas. Empieza a trabajar para dejar de trabajar. Cagina no propone renunciar mañana mismo, sino trabajar de forma estratégica para crear activos, habilidades, negocios, redes o inversiones que poco a poco reemplazarán el salario. Un plan para empezar. El libro culmina con pasos concretos para iniciar tu transición. Crear nuevas fuentes de ingresos, invertir en tu educación financiera, desarrollar habilidades valiosas y diseñar un plan a 24 meses para cambiar tu estructura económica. Temas y mensajes. Los grandes temas del libro giran alrededor de un mensaje central. El sistema laboral actual no está diseñado para hacerte rico ni libre. Veámoslos. Crítica al sistema universitario tradicional. Cagina afirma que la educación superior suele formar empleados, no ciudadanos económicamente independientes.
Muchos terminan con un título, pero también con deudas, miedo y dependencia. Seguridad laboral, el nuevo mito. Donde antes un empleo ofrecía estabilidad, hoy la realidad es lo contrario. Despidos, recortes, automatización, subcontratación. La seguridad del empleo es, según el autor, una ilusión peligrosa. Mentalidad salarial versus mentalidad de abundancia. La mentalidad salarial se enfoca en sobrevivir. ¿Cuánto gano al mes? La mentalidad de abundancia piensa en crear. ¿Qué puedo construir que me genere ingresos pasivos? La importancia de generar activos personales. El autor insiste en desarrollar habilidades propias, negocios propios o inversiones propias que te den independencia. No se trata de dejar de trabajar, sino de trabajar mejor. Análisis crítico. Ahora pasemos a un análisis crítico del libro. Lo positivo. El libro abre los ojos sobre la fragilidad del empleo tradicional. Invita a tomar el control de tu vida financiera y no delegarla a empresas o gobiernos. Es directo, claro y motivador. Te hace cuestionar todo lo que te enseñaron sobre el trabajo y el éxito. Presenta un camino práctico para liberarte de la dependencia del salario. Lo cuestionable. Algunos lectores podrían sentir que Cajina simplifica en exceso el camino hacia la independencia financiera. Las promesas de generar cientos de miles de euros en 24 meses pueden sonar demasiado optimistas en ciertos contextos. El libro es más filosófico y motivacional que técnico. No entra en detalles específicos sobre inversiones o modelos de negocio. Puede resultar desafiante para personas con situaciones económicas muy difíciles o sin capital inicial. Aún así, el mensaje central del libro se mantiene firme. Si no tomas acción, ningún empleo te salvará. Opinión personal y reflexión. En lo personal, de empleado a millonario, me hizo ver el trabajo desde otra perspectiva. Me di cuenta de que estaba acostumbrado a pensar que, mientras tenga un trabajo, estoy seguro, cuando la verdad es que esa seguridad depende de que otra persona decida mantenerme en su nómina. Este libro me enseñó que la libertad financiera empieza con una decisión interna, la de no conformarte. Desde que lo leí, empecé a estudiar más sobre ingresos pasivos, emprendimiento, habilidades de alto valor y nuevas formas de generar dinero. No se trata de volverse rico de la noche a la mañana, sino de construir un camino propio. ¿Y tú? ¿Qué harías si mañana descubrieras que tu trabajo no define tu futuro financiero? Conclusión. Para cerrar, De empleado a millonario es más que un libro sobre dinero. Es una llamada de atención para todos los que dependen exclusivamente de un salario. Si aún no lo has leído, vale la pena. Y si ya lo leíste, cuéntame. ¿Qué idea te impactó más? ¿La crítica al sistema? ¿La dependencia de la nómina? ¿El plan hacia la independencia? Gracias por acompañarme en este episodio. No olvides suscribirte, dejar tus comentarios y compartir este podcast con quienes creas que necesitan escuchar esto. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando libros que transforman la manera en que pensamos y vivimos. Hasta la próxima.